Bueno, pues hay ya más de 1.107.000 casos en México, casi 106.000 muertos por la pandemia de COVID-19. Y bueno, para platicar de este tema, me da mucho gusto recibir esta noche en Rumbo MX al doctor Jaime Briceño Ramírez. Él es infectólogo y también es jefe del Departamento de Clínicas del Centro Universitario de los Altos, del Q-Altos de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con su auditorio. Bueno, pues cifras muy altas en México. Hoy hubo un llamado de la Organización Mundial de la Salud refiriéndose particularmente a México y diciendo que hay un foco rojo importantísimo en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema del llamado de la OMS y del panorama que estamos teniendo en México, doctor? Sí, sobre todo un llamado a tomar la pandemia en serio, ¿no? Que es lo que subraya sobre todo el comunicado del doctor Tedros. Señalar que México va a pasar muy probablemente un invierno muy crudo, sobre todo porque el índice de positividad en este momento está oscilando arriba del 40%, el reporte de hace unas horas está en 45%, y sobre todo porque ya estamos en ascenso con los nuevos casos e incidentes que ocurren diario y que se esperan, y vamos entrando sobre todo en una época de invierno donde se espera que se pueda recrudecer sobre todo más la enfermedad. Hay que recordar que los coronavirus son una serie de virus que históricamente, sobre todo considerando los coronavirus endémicos que circulan en nuestro medio, tienden a presentar sobre todo en la época invernal, por lo que se infiere y por lo que hemos visto en otros países que una vez que... Bien, ¿qué se puede hacer diferente, doctor, con este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué puede hacer diferente el gobierno, los gobiernos locales, la gente? Porque pues esto es un tema de todos, ¿no? Y de todas, o sea, no nada más claro. Es un tema de políticas públicas, aunque por ahí empieza todo. Pero, ¿qué se puede hacer diferente a cómo se han hecho las cosas en el país? En su opinión. Claro, yo creo que tendríamos que empezar por despolitizar muchos temas que tienen que ver con el control de la epidemia, y uno de los fundamentales tiene que ver con el uso generalizado de cubrebocas. Si usted me pregunta en enero, podríamos tener la evidencia muy débil y de ahí que no se recomendara, porque inclusive con influenza era contradictorio el uso de cubrebocas para prevenir la infección. Yo le comentaría que con el acúmulo de la evidencia que tenemos actualmente, llámese mediante simulaciones, estudios experimentales, modelos matemáticos, estudios de brotes, se refuerza cada vez que SARS-CoV-2, sobre todo en espacios cerrados, en espacios físicos cerrados y no bien ventilados, tiene una transmisión que tiene que ver sobre todo con los aerosoles, y que el uso de cubrebocas se vuelve fundamental en esta situación en donde la sana distancia ya no es una herramienta importante, sobre todo cuando no está en un lugar ventilado. Entonces, creo que las estrategias son evidentes y han sido en todos los países exitosos, que tiene que ver sobre todo con el aumento del número de pruebas, el rastreo de los contactos, el aislamiento de los contactos que son asintomáticos positivos, el uso generalizado del cubrebocas, sobre todo también el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, y en situaciones muy emergentes, cuando la epidemia está en crecimiento exponencial, hay que decirlo también, y eso fue lo que ocurrió en Jalisco, nuevamente el distanciamiento social, ¿no? Que en no solo vimos con el botón de emergencia, que ya la Universidad de Guadalajara ha demostrado los resultados que tuvo en este contexto, pero son estrategias que son públicas, que son evidentes y que han demostrado y que han dado resultado en otros países, ¿no? Entonces yo creo que empezaríamos por ahí, y de hecho vamos a hacer este llamado, ¿no? Sobre todo a tomar esta epidemia en serio, sobre todo porque seguramente llega a los oídos, por una parte que algunas personas del gobierno federal, aunque sí recomiendan el uso generalizado del cubrebocas, pues no ha sido con la fuerza de vida, ¿no? O no lo usan ellos, ¿no? O no lo usan ellos en eventos públicos que deberían poner el ejemplo, déjenme decirlo. Mire, si vamos a un ejemplo, tenemos este es el último escenario de Fernando Noroña, González Noroña. Sí, sí. Bueno, usted me corrige en la piel. Sí, Fernández Noroña. Fernández Noroña.
Sí, sí. en el INE, Sí, claro. exactamente. Entonces, alguien podría decir, Gerardo, es un espacio Gerardo abierto, Fernández. es un espacio, Gerardo Fernández, no, Sí. es un espacio ventilado, es un espacio abierto, y uno podría decir que sí, pero ese es el mensaje que tenemos que dar a la población del uso generalizado del cubrebocas, inclusive en ese espacio que aunque estuviera, vamos a decir, muy espacioso, pues finalmente es un espacio cerrado, ¿no? Entonces, Jalisco ha sido un modelo, eso sí, sí tengo que señalarlo, de la mano de la Universidad de Guadalajara, con con el incremento de pruebas PCR en el interior del estado. Por ejemplo, un servidor es jefe del departamento de clínicas aquí del Centro Universitario de los Altos, y tenemos una unidad tanto de detección, de toma de muestra, y como un laboratorio que procesa muestras de COVID, PCR en tiempo Sí. real, para ser específicos. Y en este contexto, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado han hecho una buena que trata de descentralizar las pruebas al interior del estado. Lo que sí tendríamos que reforzar, sobre todo a nivel sobre todo nacional, tiene que ver sobre todo con una vez que esas personas son positivas, el rastreo de sus contactos, el testeo de los contactos, y sobre todo en periodos de tiempo adecuados, en periodos de tiempo que permitan tomar decisiones. De nada sirve tomar una prueba que a los 15 días, a los 10 días te la van a reportar, cosa que no ocurre aquí, eso hay que mencionarlo, pero que en muchas partes del país está ocurriendo, ¿sí? Entonces, esa también va a ser otra parte, ¿no? Entonces, se avecina un invierno que puede ser crudo en este contexto. El índice de positividad así lo está mostrando. Y creo que una de las estrategias que tendría que fomentar, sobre todo el gobierno federal, a partir de ya, tiene que ser el incremento del número de pruebas y el fomentar estrategias simples, como puede ser el uso generalizado de cubrebocas. Claro. Pareciera que nos hemos de alguna manera acostumbrado tristemente a las cifras, ¿no? Ya que cada día vemos las cifras y ya estamos como normalizando la cantidad de infectados y muertos, pero estas cifras se pueden elevar de una manera impresionante. O sea, con un tema de un invierno muy crudo, podríamos elevar, no sé si tengan proyecciones, pero ¿a qué niveles? Y a qué niveles incluso de muertes que se pudieran evitar. Sí, de hecho, en el país, modelajes de esa magnitud no lo han tenido, pero sobre todo nuestro vecino del norte, Estados Unidos, avecina que si con las mismas estrategias, con la misma política que tiene en este momento, pues, esperan que en esta temporada invernal puedan alcanzar más de 100,000 muertos, ¿no? Entonces, sí hay proyecciones en otros países, nuestro vecino del norte lo ha hecho. 100,000, No, perdón, doctor, 100,000 adicionales a los 260,000 que van ahorita. Exactamente, a los 260,000 que van ahorita. Y en este contexto, eso es una estadística que tiene nuestro vecino del norte, pero hay que recordar que México hace significativamente menor número de pruebas de lo que hace Estados Unidos. Y nosotros estamos reportando desde hace 3 días más de 10,000 nuevos contagios por día. Entonces, podremos decir que en 3 días ya llevábamos más de 30,000 contagios a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita, por lo pronto, nuestra tasa de mortalidad está disminuyendo. Mostraron hace unas horas una reducción del menos de 2% comparado con la semana epidemiológica previa. Pero hay que recordar que generalmente la mortalidad va desfasada del número de contagios, sobre todo por un periodo que va de 2 a 4 semanas. Entonces es posible que estemos viendo esta próxima aumento de la mortalidad en las próximas 2 a 4 semanas, que va a corresponder al aumento de contagios que ha ocurrido recientemente, ¿no? Hay que decir también que hemos aprendido a tratar COVID mejor que lo tratábamos en mayo, que lo que tratábamos en abril. Desde la detección temprana, desde el uso de medicamentos que han impactado en mortalidad, como el uso de la dexametasona, y de un mejor comprendimiento de la enfermedad, sobre todo en el tratamiento integral, que tiene que ver desde anticoagulación, manejo de la ventilación, entre otras cosas, y que sí se ha demostrado que la mortalidad ha sido menor en proporción de lo que se observó en abril. Pero bueno, finalmente, si México sigue conservando esa tasa de contagios de esta manera, con esa tendencia, es posible que en 2 o 4 semanas pudiéramos tener inclusive nuevamente saturación de los servicios de salud. Claro. En relación a la cantidad de gente que se pueda reunir en un solo lugar, en Jalisco se hizo una prueba piloto con relación al estadio de las Chivas. Se habla de la posibilidad de regresar a clases en enero. ¿Hasta dónde se puede, doctor, o hasta dónde es seguro ir retomando actividades sin llegar a lo que conocíamos antes de la pandemia, pero sí ir retomando actividades donde confluyan más personas,
se puede hacer esto cuidándose? ¿Qué se tiene que hacer y cómo impactaría? Es una excelente pregunta porque nos pone en el escenario de en qué momento pudiéramos, de acuerdo al estado de transmisión comunitaria actual, retomar nuestras actividades. La OMS ha sido clara en ese sentido, en que un escenario en el cual se pueden planear de manera generalizada actividades de regreso, sobre todo escolares, tiene que ver cuando el índice de positividad está abajo del 10%. Y específicamente todavía mayor seguridad abajo del 5%. Entonces, en este momento tenemos, por lo menos en Jalisco, en estadísticas recientes que reportaban en la semana, alrededor del 36% de positividad, y a nivel nacional, pues ya a nivel 45% de positividad, ¿no? Yo creo que algo que va a jugar un papel que va a cambiar el juego, sin embargo, no nos va a permitir regresar completamente a la normalidad. Vamos a tener que seguir tomando las medidas que ya estamos tomando, va a ser la vacunación, sobre todo una vacunación que llegue en el primer trimestre del año. Y en este contexto, déjame comentarte que escenarios muy optimistas pudieran poner la vacunación alrededor de 10 millones de mexicanos por mes. Si tú consideras la cantidad de mexicanos totales que tenemos en el país, de 125 millones, estaríamos tomando en cuenta que prácticamente nos tardaríamos todo 2021 en un proceso de vacunación que primero seguramente será con poblaciones vulnerables y población esencial, y que tardaríamos todo el 2021 en vacunar la mayor parte de la población. Eso quiere decir que vamos a seguir con las mismas restricciones, con los mismos cuidados a partir de, aún así con la presencia de la vacuna, ¿no? Y en este contexto continuar con esto que llamamos la nueva normalidad. Claro. Cuando nos habla de índice de positividad, quiere decir que, por ejemplo, de cada 10 personas, 4 son positivas o 5, ¿no? Ese es más o menos lo que está ahorita. Y para poder regresar a estas actividades tendría que ser por lo menos máximo una de cada 10, para dejarlo así como más claro, ¿no? O 10 de cada 100, exactamente, ¿no? O sea, abajo de 10 de cada 100, exactamente, claro. Así es. Ese sería el escenario más adecuado, ¿no? Claro. Doctor, pues algo más que quieras agregar, recomendaciones a la gente, porque también, y bueno, es normal, también mucha gente ya está desesperada, ¿no? Por tratar de retomar actividades, cansada, y bueno, pues es un tema que llegó para quedarse y hay que verlo como tal, ¿no? Tampoco vivir con el pánico, pero sí cuidarse y tomar las precauciones debidas. Y también, si no hay políticas públicas muy claras en torno a cómo manejar la pandemia o cómo tenemos que hacerle ante la pandemia, pues cada persona tener, digamos, una responsabilidad, una estrategia para un autocuidado y el cuidado de la gente cercana. Sí, en este contexto yo quiero reforzar la idea que tú muy bien mencionaste y que tiene que ver con este fenómeno que se conoce como el cansancio de la pandemia. Exactamente, si nosotros midiéramos cuando aquí en Jalisco nos fuimos al distanciamiento físico, a la suspensión de actividades, nos fuimos cuando teníamos alrededor de 30 casos en totales, ¿no? Ahora tenemos alrededor en Jalisco de 700 a 800 casos por día. Entonces, pareciera que la gente ya está fatigada de estar aislada, ya quiere salir a las actividades. Y algo que ha hecho muy difícil de contener este virus, y sobre todo en las estrategias de mitigación, tiene que ver que su transmisión tiene que ver en el periodo asintomático. Entonces, las personas pueden, sobre todo, sentir esa falsa seguridad de sentirse bien, y curiosamente, eso está demostrado, que el virus alcanza mayor carga viral, sobre todo en los 2 últimos días antes del inicio de los síntomas. 2 días antes del inicio de los síntomas, la persona tiene su máxima carga viral, y los dos días posteriores al inicio de los síntomas sigue teniendo su máxima carga viral, pero sobre todo en ese periodo asintomático es donde pudo haber contagiado a algunas personas. Entonces, ese fenómeno hace que este virus ha sido imposible de contener, que por lo tanto se tenga que utilizar de forma generalizada estrategias de distanciamiento, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la distancia física, y todo esto, creo yo, acompañado en un futuro de una vacuna, pues pudiera mitigar de mayor medida la enfermedad. Sin embargo, vamos a tener un 2021 donde vamos a tener que seguir practicando todas esas estrategias.